Pueden tomar asiento, familia, y les invito a que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21. Y antes de comenzar, quiero retomar un poco de dónde venimos en 2 de Samuel. Hemos visto en los capítulos anteriores que han estado llenos de traición, llenos de rebelión y llenos de división. Sin embargo, terminamos viendo en el capítulo 20 que el reino prometido a David seguía, mostrando así la fidelidad de Dios en sus promesas. Perfectamente el libro podría concluir ahí. El libro podría cerrarse ahí y no habría ningún problema, encajaría muy bien con lo que sigue a continuación en el libro de Reyes. Sin embargo, hay 4 capítulos más. Hay 4 capítulos más que funcionan como una especie de epílogo, como una especie de notas al final, proveyendo para nosotros una conclusión. Pero es una conclusión no cronológica. Esto no va en orden después del capítulo 20. De hecho, nos daremos cuenta que algunas cosas que aquí vamos a ver en estas próximas 6 semanas, algunas cosas están antes del capítulo 20. Como lo es lo que tenemos hoy. Y lo que vamos a estar viendo en estos 4 capítulos son 3 temas en 6 semanas. ¿Por qué 3 temas en 6 semanas? Porque van de ida y de regreso. Es decir, vamos a estar viendo acerca de la propiciación por el pecado del rey, de ida. Luego, un reporte de batallas, de ida. Luego vamos a ver palabras de David, de ida. Pero luego de regreso volvemos a recorrer el mismo camino. Palabras de David, reporte de batallas y propiciación por el pecado del rey. Así que con esto ya tenemos una idea de dónde estamos y hacia dónde vamos en las próximas 6 semanas. Esta y 5 más. Antes de entrar al pasaje, acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que nos concedes. Que nos concedes, Señor, tener acceso a tu presencia a través de Cristo Jesús. Y es lo que hoy queremos suplicarte, Señor. Así como cantábamos hace un momento, hoy a través de la oración queremos pedirte muestra a Cristo, Señor. Y te pido que seas tú mostrándolo, Señor, porque en este pasaje me siento tan incapaz. Tan incapaz, Señor. Ayúdanos a ver lo que dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que cualquier cosa que no provenga de tu palabra, Señor, podamos desecharla, Señor. Y enfocarnos únicamente en aquello que tú estás mostrándonos para tu gloria y para nuestra edificación. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estar viendo 3 puntos. Primero es misericordia al exponer el pecado. El segundo es la expiación y propiciación por el pecado es horrible. Y lo último es lamento y rescate. Así que vamos a empezar con los versículos 1 y 2 para ver acerca de la misericordia de Dios al exponer el pecado. Veamos el versículo 1 para comenzar. Dice, en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó la presencia del Señor y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Pensemos por un momento, familia, si por 3 años dejara de llover, ¿qué sucedería? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si por 3 años dejara de llover? Seguramente las plantas del jardín ya no serían una prioridad, como a veces lo son. Las prioridades cambiarían. Pero seguramente otras cosas cambiarían también, no solo cómo trato mi jardín. Cuando hay asuntos así, ¿a quién corremos? Israel estaba sufriendo lo que en nuestros días llamaríamos
una alerta roja por sequía socioeconómica. Y en esa condición ya tenían 3 años. Y había hambre en el pueblo. ¿Y David qué hizo? ¿Buscó el clima.com? No, él no corrió a los meteorólogos o mentirólogos, dirían algunos. Él corrió y buscó la presencia del Señor. No sabemos por qué lo hizo hasta después de 3 años. Pero él corrió y buscó lo que el texto dice. Lo que sí dice el texto es que buscó la presencia del Señor, buscó el rostro del Señor. Él no empezó a renegar de cómo el gobierno actual o el anterior hacía un mal manejo del agua. No, él no empezó a hacer conciencia en las redes sociales de cómo el cambio climático nos está afectando a todos. Él buscó el rostro del Señor. Y sabía que era el rostro del Señor que tenía que buscar. Sabía que para el pueblo y para David, la sequía y la hambruna eran señales claras de que había algo que había ofendido a Dios. Mira lo que dice Levítico 26. También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce, y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y esto en el contexto de hablar de lo que sucede cada vez que desobedezcan su palabra, cada vez que quebranten el pacto del Señor. En nuestros días estaríamos de repente quejándonos. Pero David entendió que lo mejor que podía hacer era ir y buscar el rostro del Señor. En nuestros días muchas veces asociamos esto no al Señor, no. Queremos asociarlo en vez de con el Padre Celestial, queremos asociarlo con la Madre Naturaleza. Eso no existe, hermanos. Tenemos un Dios creador sobre todo. Vivimos en el mundo de Dios. ¿Perdón? ¿Ando algo acá? Oh, gracias. Sí, ya se fue. Vivimos en el mundo de Dios. Sí, tiene insectos que se paran en nuestra cara también a veces. Somos propensos, hermanos, a vivir nuestra vida en impiedad. Y antes de pensar en que hay un Dios que está detrás de todo, un Dios que tiene control sobre absolutamente todo, muchas veces más bien queremos desconectar a Dios de las cosas. Y decimos, no, si es que solo son fenómenos naturales. Como si Dios no tuviera control sobre eso también. Y hermanos, cuando actuamos de esta forma, es lo que la Escritura llama impiedad. Y a veces actuamos con impiedad en nuestro corazón, no queriendo considerar a Dios en todos nuestros caminos. En esencia, eso es la impiedad, cuando buscamos quitar a Dios de la ecuación. Se nos olvida que vivimos en su mundo, el cual nosotros hemos contaminado con nuestro pecado. Veamos el versículo 2, hermanos. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los israelitas, sino del remanente de los amorreos. Y los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los israelitas y los de Judá. Esta hambruna era un problema, y era un problema serio. Pero esta hambruna se debía a un problema mucho mayor, el pecado. Saúl había intentado erradicar a los gabaonitas. Saúl había intentado llevar a cabo un genocidio con ellos. Los gabaonitas eran esclavos del pueblo judío.
en Josué capítulo 9. Dejen una marquita, por favor, en 2 de Samuel y acompáñenme a Josué capítulo 9. Pero en Josué capítulo 9, cuando se inició la conquista de la tierra prometida, los gabaonitas vinieron a Josué y a los jefes del pueblo, haciéndose pasar por representantes de un país muy lejano, con el propósito de procurar un pacto de paz con Israel por el temor que ellos tenían del Dios de Israel. Por el temor, por causa de lo que habían escuchado, de cómo Dios había quebrantado a Egipto. Y miremos lo que dicen los versículos 17 hasta el 21. 17 hasta el 21. Entonces salieron los israelitas y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes les dijeron: déjenlos vivir. Y ellos fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes habían dicho. Hermanos, estos gabaonitas habían resultado muy sagaces en su malicia, pero al mismo tiempo estaban mostrando su temor a Dios y estaban buscando una manera de ser, en vez de ser destruidos por la palabra de Dios, el ser protegidos a su manera, en ignorancia, por el pacto con este pueblo. De modo que llegaron a ser esclavos al servicio de Israel. Eran los que cortaban la leña. De hecho, cuando vemos pasar el tiempo, Aarón predicaba en Nehemías, y parte de los que ayudaron a construir el muro fueron gabaonitas. Dios los preservó ahí. Había un pacto, había un juramento de cuidar a este pueblo mientras este pueblo se mantuviera al servicio de Israel. Y los jefes de aquel entonces lo habían entendido. Sin embargo, Saúl mató a muchos de ellos, rompiendo el pacto, quebrantando ese pacto del cual Dios era testigo, quebrantando ese pacto bajo el cual los gabaonitas vivían seguros, como esclavos, pero seguros, cortando leña y cargando el agua al servicio de todo Israel. El problema, hermanos, es que Saúl ya había muerto. Saúl ya no estaba ahí como para hacerle un juicio. Y había muerto hace mucho tiempo ya y no había manera de hacerlo pagar por su crimen. Hay muchos detalles en este pasaje. Y quiero decirles, hermanos, antes de continuar, esta semana ha sido una semana de luchar mucho con este pasaje. En temor al Señor de no decir cosas que no salgan de la Escritura. Así que sigo orando en este mismo momento que Dios me conceda hablar en base a su palabra y no en base a mis malos pensamientos. En primer lugar, hermanos, lo que podemos ver aquí es que delante de la justicia de Dios el pecado no prescribe. El pecado no tiene una fecha de caducidad delante de un juez justo. Y esto nuevamente nos tiene que chocar a nuestra impiedad. Cuando muchas veces pensamos, no, déjelo pasar, se le va a olvidar. De repente hemos ofendido a alguien y pensamos que lo que va a arreglar las cosas es el tiempo. Y lo que estamos haciendo es quitando a Dios de la ecuación. ¿Cuántas veces no he fallado yo de esa manera? Muchas veces. Solo voy a dejar que avance. Y no haciendo lo que a Dios le agrada. Nuestro corazón infectado por las tinieblas
esas tinieblas de nuestro propio pecado, se convence a sí mismo de que la luz que nos lleva al arrepentimiento es mala. Y se engaña a sí mismo pensando que el pasar del tiempo podrá limpiar lo que solo la confesión del pecado por causa de la muerte sustitutiva de Cristo puede hacer. Parece algo tan sutil, pero es impiedad en nuestro corazón también. Es parte del pecado de nuestro corazón, de ese corazón perverso que llega a pensar que puede engañar a Dios y burlar su justicia. Sin embargo, David, él sabía que lo que necesitaba hacer era ir delante del Señor, y eso hace. Veamos los versículos 3 al 6, por favor. Volvamos a 2 de Samuel 21, versículos 3 al 6. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Y cómo haré restitución para que bendigan la heredad del Señor? Entonces los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Haré por ustedes lo que digan, les dijo el rey. Y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Los entregaré, dijo el rey. Este pasaje muestra cosas tan complicadas, hermanos. En primer lugar, vemos a un David que luego de humillarse delante del Señor y buscar dirección, y el Señor en su misericordia muestra su pecado, ahora vemos a un David que va a tener que trabajar por la expiación y propiciación del pecado de una manera horrible. Ese es nuestro segundo punto. Y David ahora viene y se humilla delante de sus propios esclavos, preguntándoles: señores gabaonitas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que ustedes nos bendigan? ¿Qué hago? Y los gabaonitas, por su parte, el texto no muestra una mala intención de parte de ellos. De hecho, dice: miren, esto no se trata de dinero y nosotros no vamos a tomar venganza contra nadie en Israel. Al parecer, el concepto de restitución estaba claro en ellos. Porque la ley habla de restitución, la ley habla de pagar cuando hay pérdida, pero la ley también hablaba del ojo por ojo y diente por diente. La ley hablaba del vengador de sangre. Cuando había alguien que mataba a otro, había un pariente que necesitaba moverse e ir y vengar la sangre. Y si el homicidio había sido accidental, el asesinato, aquel que lo había cometido debía correr hacia una ciudad de refugio. Pero los gabaonitas no estaban persiguiendo a nadie. Y David les dice: pero ¿qué debo hacer? Pidan. ¿Acaso están sugiriendo que alguien debe morir? En otras palabras. Y ellos le dicen: sí, está bien. Del hombre que nos persiguió, danos a 7 de sus hijos. En aquellos días, cuando se hablaba de hijos, no solo se hablaba de hijos a aquellos que nacieron directamente, era cualquiera de su descendencia. Así que miremos lo que sucedió en los versículos 7 al 9, por favor. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, Armoní y Mefiboset. Pausa aquí. Notemos que se acaba de decir que se perdonó a Mefiboset, pero ahora se está diciendo que entrega a Mefiboset. Note que el primer Mefiboset es hijo de Jonatán, es nieto de Saúl. El segundo Mefiboset que se menciona es hijo de Saúl.
Hay dos Mefiboset, no uno aquí. Uno es hijo de Saúl, el que está siendo entregado, y el otro es nieto de Saúl, el que está siendo perdonado. Continuemos con la lectura, hermanos. Versículo 8. El rey tomó a los dos hijos de Rispa, hija de Ajá, Armoní y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai, el meolatita. Entonces los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Mire qué interesante. David no está olvidando el pacto con Jonatán. Y mucho menos para olvidarlo en una situación como esta, donde está viniendo una gran, terrible calamidad nacional por causa de quebrantar un pacto. Pero David está mostrando su fidelidad. Y por eso comienza diciendo que él perdonó a Mefiboset. Mefiboset, recuerden, aquel al que David había llevado para comer todos los días de su vida en su mesa. Pero conforme a lo solicitado por los gabaonitas, David tomó a 2 hijos de Saúl y a 5 nietos de Saúl. Y estos 7 hombres fueron colgados simultáneamente. Y dice el texto ahí claramente, delante del Señor. Delante del Señor. Esto es algo como la ley del ojo por ojo. Solo que en el texto nos da a entender que la masacre de Saúl fue mucho mayor. Y esto nos da claridad para poder ver que los gabaonitas no están buscando venganza. Ellos están buscando que realmente se pueda hacer expiación a través de un sacrificio perfecto. No soy alguien que tiende a inclinarse mucho a los números en la Escritura, pero es particularmente utilizado el número 7 para mostrar cosas completas en la Escritura. Y es 7 hijos lo que ellos pidieron. Y cuando vemos el final, el sacrificio de esos 7 fue suficiente para expiar y para propiciar las consecuencias por el pecado de Saúl y su casa sangrienta. Ahora, este pasaje tiene serias complicaciones. Y para comprenderlas, hermanos, voy a tratar de resumirlo. En primer lugar, la tierra había sido contaminada con sangre gabaonita. Alguien debía vengar la sangre de ellos, matando a Saúl para hacer expiación y propiciación, según lo que dice Deuteronomio 19. Pueden buscarlo en sus casas. Pero el problema es que nadie podía salir a matar a Saúl porque Saúl ya estaba muerto. Y la ley establecía que los hijos no debían morir por el pecado de sus padres, ni los padres debían morir por el pecado de sus hijos. Entonces ahí habían serias complicaciones legales que aún nosotros tenemos que lidiar con ellas para entender este pasaje. Sin embargo, esto no se trataba del pecado de Saúl solamente. No era un pecado personal aislado. No, este era un pecado nacional, porque había un pacto entre 2 naciones. Había un pacto en el cual se habían prometido paz entre ellos y uno estaría bajo servidumbre del otro. Y ese pacto había sido quebrantado por aquel que representaba a todo el pueblo. Y por eso habían consecuencias que estaban siendo sufridas por todo el pueblo. Nuevamente, esto demandaba expiación y propiciación. De modo que así como Saúl, en representación del pueblo, quebrantó el pacto y el pueblo ahora sufría consecuencias, estos 7 descendientes de Saúl iban a ser representantes de esa casa sangrienta que menciona el versículo 1 para morir sustitutivamente.
Hermanos, nunca faltará que en nuestro corazón, como fue conmigo esta semana, querramos proyectar nuestros propios pecados en David y pensar, ese David lo que estaba aprovechando era para vengarse de la familia de Saúl. Pero debemos recordar que David había jurado a Saúl no eliminar su descendencia. Saúl se lo pidió y él lo juró. Así que no tendría sentido que David esté queriendo eliminar su descendencia si el pecado precisamente es por quebrantar un pacto. 2. Ahí está precisamente la raíz del problema. Quebrantar una promesa. 3. No queriendo ver que David era muy importante. No que David fuera muy importante, que para David era muy importante cumplir sus juramentos. Lo primero que él hizo antes de entregar a los hombres fue poner aparte a Mefiboset, por causa de la promesa, del juramento que había hecho, del pacto del Señor que tenía con Jonatán. Lo cierto, hermanos, es que nuestro corazón, o el mío por lo menos, no necesita añadir nada al texto, a pesar de que a veces quiere empezar a marcar culpas en los demás. El terreno más seguro para nosotros esta mañana es decir lo que el texto dice y callar lo que el texto calla. Sin embargo, algo que podríamos decir es que a veces nos conmueve ver cómo injustos mueren por otros injustos. Pero este pasaje debe empujarnos, hermanos, a pensar que hubo un justo que murió por los injustos. La paga del pecado es muerte. Y Dios pagó el precio poniendo a su Hijo en la cruz por nosotros, hermanos. Si bien es cierto, habrán muchos aspectos de la ley judía difíciles de entender acá, pero no podemos negar que esto tiene que hacernos pensar en la cruz, donde Cristo fue el sustituto para pagar por nosotros, por ese pecado por el cual nosotros debíamos morir, por el cual nosotros debíamos dar cuenta. Cristo fue puesto en esa cruz para que nosotros pudiéramos vivir, para quitar la maldición de encima de nosotros. Si usted está luchando con su pecado, recuerde que tiene un Dios bueno. Un Dios bueno que para hacerlo llamar su hijo, mató a aquel que sí es su hijo, para que nosotros pudiéramos ser admitidos en la familia. Continuemos en los siguientes versículos, hermanos. Veamos el versículo 10, por favor. Y Rispa, hija de Ajá, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca. Desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Hermanos, este versículo es un versículo tan triste. Ese es el tipo de versículos que muchas veces no quisiéramos pasar mucho tiempo en ellos, por toda la tristeza que conlleva. Muchas veces no nos gusta exponernos al dolor de otros, pero hoy les pido que nos detengamos por un momento y que veamos algunas cosas acerca del sufrimiento de esta mujer por sus hijos. Esta mujer en esencia lo que está haciendo al ir y vestirse o usar su manto de cilicio es lamentarse delante del Señor. Pero no era un lamento con protesta, no era un lamento con alboroto, no, era un lamento silencioso delante del Señor por amor a sus hijos. Sus hijos habían muerto por el pecado de su padre, por el pecado de Saúl. Pero encima de eso, murieron como malditos.
murieron colgados. La ley establecía que morir colgado era morir como bajo maldición. No solo eso, sino que no fueron sepultados. Eso hacía que sus cuerpos fueran inmundos. La ley establecía que debían ser sepultados. Y por si fuera poco, quedaron a la intemperie, al constante acecho de animales, de aves, procurando de repente comer un pedazo de la carne de sus hijos. Hay quienes sugieren que esto no fue algo de pocos días. Hay quienes sugieren que esto fue algo de meses ahí. Dice desde el principio de la cosecha hasta las primeras lluvias. Algunos sugieren que eso equivaldría como esperar desde mayo hasta octubre. Piensa en esto, hermano. Una madre ahí lamentándose delante del Señor por sus hijos, aún colgados, luchando contra fieras, sus hijos ya, los cuerpos de sus hijos en un estado de putrefacción, y ella seguía ahí. No puedo imaginarme a mí mismo soportando algo así. Empezaría a enfocarme tan pronto en mi propio dolor que dejaría de correr de repente al Señor para tratar de encerrarme en mi propio dolor por la impiedad de mi corazón nuevamente. Pero ella ahí estuvo, sufriendo, lamentándose delante del Señor todo ese tiempo. Nuevamente, este pasaje tiene una razón para estar ahí. Pensemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo dedicamos a meditar en el Gólgota? Cantábamos hace un momento, si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota. Pecador, su juez, golpes, burla cruel, clavos, colgado en cruz. ¿Notan el símil, hermanos? Nuestro Señor murió bajo maldición. Nuestra maldición. Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No nos gusta el sufrimiento, pero por horrible que haya sido ese sufrimiento, al mismo tiempo fue el acto más precioso de bondad por nosotros. Es por causa de todo ese sufrimiento que ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Es por causa de ese sufrimiento que nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Dios pagó el precio poniendo a su Hijo en la cruz. Dios Padre se humilló. Dios Hijo se humilló. Y muchas veces nosotros no queremos humillarnos bajo su poderosa mano de misericordia, reconociendo nuestro propio pecado. El pecado ha de dolernos, familia. Esto no se trata de que ya le dolió a Cristo en la cruz y ya no más. No, el pecado ha de estorbarnos y molestarnos. No molestarnos en el sentido de enojarnos, sino de que no nos deja tranquilos. No confiando en que el tiempo lo va a quitar, porque el tiempo no lo puede quitar, como bien hemos visto en este pasaje. Veamos los últimos 4 versículos, por favor. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, que estaban en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa.
David trajo de ahí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Entonces sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. David se dio cuenta de que no había honrado a estos hombres como se debía, y tampoco a Saúl y a Jonatán, quienes también fueron colgados después de morir. Y David lo que hizo fue traer los restos mortales. Qué interesante que habla de los huesos de los 7 también. Eso da la idea de que sí, de repente pasó mucho tiempo para sepultarlos en su tierra de una manera digna, de una manera honrosa. Y luego de esto, el texto nos dice con toda claridad: después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Hermanos, ¿qué hay para nosotros en este pasaje? Hay mucho, pero voy a mencionar de repente solo 4 cosas. Este pasaje nos contrasta nuevamente la vida de David y Saúl, mostrando a Saúl como ese primer rey que quebrantó el pacto y a David como el segundo rey que cumplió el pacto. Y esto nos apunta al primer Adán y al postrer Adán. El primer Adán quebrantó el pacto, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, cumplió el pacto para quitar la maldición de encima de nosotros. Es por causa de Él que tenemos vida. Es por causa de Él que tenemos el favor de Dios. Es por causa de su misericordia y de su fidelidad para con nosotros y para con el Padre. Eso tiene que traernos a adoración, a gratitud constante. 2, somos llamados en este pasaje a considerar a Dios en todos nuestros caminos, no a desconectar a Dios de todos nuestros caminos. Nada se escapa del control de Dios, todo está en sus manos. Que hayan inundaciones, eso no sorprende a Dios. Que hayan terremotos, eso no sorprende a Dios. Que hayan calamidades, pestes, enfermedades nuevas cada vez y peores, eso no sorprende a Dios. Y lo que nosotros necesitamos hacer es dejar de pensar en que solamente son fenómenos naturales y correr a nuestro Dios, buscar su rostro. Y recordar que si estamos en esta condición es por causa del pecado. Y podríamos decir, pero fue el pecado de Adán. Sí, es nuestro representante. Realmente en Adán vemos lo que nosotros somos también. Personas caídas, necesitadas de Dios y de su perdón. Así que hermanos, sí, es cierto, a veces saber un poquito y entender las cosas nos ayuda a tomar decisiones. Pero qué más claridad que la que la Escritura nos da. Corramos primeramente ante nuestro Dios. Los reportes de meteorología, sí, son interesantes a veces y muchas veces fallan. Y muchas veces fallan, pero vivimos bajo el cuidado de un Dios que no falla. La otra tendencia que tenemos es desconectar el efecto del pecado con la creación. Pero solo miremos lo que pasó en Edén. Adán pecó y toda la creación sufrió. Adán pecó y ya la tierra empezó a producir mozotes y espinas. Nuestro pecado afecta. Es en Cristo que tenemos esperanza. Es en Cristo sabemos que aunque las montañas se estrellen unas contra otras sobre nuestras cabezas, en Él estamos seguros. Él es Señor sobre su creación. 3. Nuestro Dios es soberano y juez justo y castiga no solo nuestro pecado individual, sino también nuestro pecado colectivo, como familia, como iglesia, como nación.
Muchas veces hemos escuchado que la política y la religión no tienen nada que ver la una con la otra. Pero yo quiero decirles, sí tiene que ver. Porque hay un rey que es soberano sobre absolutamente todo. Y ese es Dios. El problema de la política no es conectarlo con la religión. El problema de la política es que está a cargo de políticos, pecadores, igual que nosotros. Así que el problema no es mezclar esas dos cosas. El problema es nuestro pecado. Y muchas veces nuestro pecado queremos verlo solo, aún eso, muchas veces queremos verlo solo de manera egoísta. Cuando hay pecados que compartimos con la sociedad en la que vivimos. Necesitamos llevar el Evangelio a nuestros hogares primeramente, pero también debemos ser intencionales en inundar nuestra sociedad con el Evangelio, no solo vivido, anunciado también, porque solo a través de la luz del Evangelio es que veremos cómo las tinieblas se disipan. Dije 4, realmente tengo un quinto. 4. Hermanos, tenemos un Dios que se presenta como el que es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que como hijos de Dios, como hermanos menores de Cristo, como redimidos por Cristo, nuestra palabra tiene que valer. Cuando decimos sí, el significado de la palabra sí debe ser sí. No tal vez o no. Debe ser sí. Y esto tiene que tener mucho más peso cuando entramos en relaciones pactuales con otros. Y es por eso que en este momento quiero hacer referencia a esposos y esposas. El matrimonio es un pacto. Hay un pacto matrimonial que hemos hecho, el cual incluye promesas que muchas veces tomamos a la ligera e incumplimos. Hermanos, no prometamos nada que no estemos dispuestos a cumplir, y aquello que hayamos prometido, corramos a Dios para que nos ayude a cumplirlo. Y si hemos fallado, hagamos restitución, reponiendo lo que hemos quitado, lo que hemos robado, lo que hemos destruido, y vengamos delante de Dios en arrepentimiento. Finalmente, no caigamos en el engaño de creer que el tiempo lo cura todo. Solamente la obra de Dios por medio de Jesucristo es la que nos libra de la maldición del pecado. No es el correr del tiempo. Dios puso a su Hijo por nosotros. No puso un reloj. Puso a su Hijo para expiar y propiciar nuestros pecados. Cristo tomó mi culpa, su culpa. Cristo aplacó la ira justa de Dios que merecemos cada uno de nosotros por el pecado. Si usted está luchando con el pecado, venga a Cristo. Ahí hay perdón. Ahí hay verdadera esperanza para su vida. Pero comprendamos bien que encontrar perdón implica reconocer que soy un pecador. Y la razón por la que quiero enfatizar esto es porque es tan común últimamente encontrarse con personas que quieren llamarse perdonados de Dios, pero sin haber pecados que perdonar. Considerarme a mí mismo un perdonado de Dios implica que reconozco que hay pecados que perdonar, por los cuales era necesario que el Hijo de Dios fuera puesto en la cruz. Querer llamarme un perdonado de Dios sin reconocer mi pecado es arrogancia. Y entender que solo en Él puedo encontrar esperanza implica reconocer que no hay manera en este mundo, fuera de Él, en que podamos ser salvos. Que soy incapaz por mí mismo. Recuerde, por favor,
Cristo no rechaza a los que vienen a Él con un corazón contrito y humillado. Dios es juez justo, sí. Lo hemos visto en este pasaje. Su justicia necesita cumplirse. Pero Dios es juez misericordioso también. Es un Padre misericordioso. Vengamos a Él, no escondiendo nuestras faltas, agradecidos por su misericordia en que la luz de su palabra muestra nuestras faltas, aun cuando las tinieblas de nuestro corazón quieren esconderlas. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, hay tantas cosas, Señor, que son tan difíciles de entender en tu palabra. Pero si hay algo que nos muestras con claridad de inicio a fin, es tu gran bondad poniendo a Cristo Jesús en la cruz por nosotros, Señor. No porque lo merezcamos, sino porque no hay manera de que nosotros podamos encontrar el cómo llegar a ti, Señor. No hay manera de que nosotros podamos aplacar tu ira. No hay manera, Señor, de que nuestra culpa pueda ser removida si no es a través de Cristo Jesús. Y fuiste tú el que lo pusiste, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias no solo por la muerte de Cristo, gracias por su vida que cumplió, Señor, fielmente la obediencia que tu pacto demandaba, Señor, y demanda. Así que hoy, aquí juntos como congregación, a una, Señor, queremos adorarte y agradecerte por todas tus bondades a través de la vida y muerte de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos y todos decimos amén.